Ok, vamos a estudiar. Oremos y estudiamos. Padre eterno, en estos momentos que nos juntamos a estudiar tu palabra, te agradecemos porque en tu palabra tenemos la verdad. Y es a través de la verdad, Señor, que somos libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, Jesús nos dijo. Queremos pedir, Señor, que en el estudio de tu palabra, al ver las verdades maravillosas que tienes preparadas para nosotros, que nos des el poder, Señor, no tan solo de entender, sino que más aún de vivir de acuerdo a tu palabra, Señor. Que amemos tu palabra, que amemos, Señor, lo que nos enseñes y que pongamos nuestro corazón y nuestra vida a caminar de acuerdo a aquellos principios maravillosos que nos has dado. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien. Hoy vamos a estudiar acerca de algo que a lo mejor también a lo mejor últimamente ya en los últimos años se ha dado un poquito más de auge, se escucha más, que es escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo escuchar la voz de Dios? Vamos al libro de Juan, capítulo 10. Juan capítulo 10, que es el capítulo donde en las Sagradas Escrituras se explaya más en cuanto a esta experiencia de escuchar la voz divina. San Juan 10, 1 al 5. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Esta es la experiencia de la conversión. Jesús nos dice que si nosotros no entramos al redil, que es la iglesia, a través de la puerta que es Cristo Jesús, o entramos de otra manera, de cualquier otra manera que hayamos entrado a la iglesia, que no haya sido por una experiencia de conversión absoluta en la cual nos enamoramos de Cristo y nos sometimos a Él para aceptarlo como Salvador y confiamos en Él de todo corazón. Si tuvimos otra experiencia, entonces somos ladrones, dice. Bien interesante. Y salteadores. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero. Y las ovejas, miren ahora lo que dice, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Así que, ¿cómo son identificadas las verdaderas ovejas? Las ovejas del pastor. Las ovejas del pastor en estos versículos son identificadas porque ellas conocen la voz del pastor y le siguen. Y ellas no conocen la voz de otro. Entonces, una de las experiencias de la vida cristiana es el aprender a identificar la voz de Cristo. Y cuando identificamos la voz de Cristo, entonces es aprender a obedecer a aquella voz y seguir lo que Él nos dice. Versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Versículos 26 al 27. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Así que una de las marcas que identifica al pueblo de Dios es que escuchan la voz de Dios. Y cuando escuchan la voz de Dios, lo siguen, reconocen la voz de Dios. Y he aquí otra de las cosas que como pueblo somos débiles, porque no se nos ha enseñado el aprender a escuchar la voz divina. Y cuando se escucha aquella voz, el aprender a caminar por aquella voz, el seguir a Cristo, el seguir al Señor cuando nos habla. Muy bien, vengan al libro de Mateo capítulo 4, versículo 4. Mateo capítulo 4 y versículo 4.
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ese es el versículo 1. Vamos al versículo 4. Él respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, es absolutamente esencial aprender a escuchar la manera, cuando Dios nos habla. Porque nuestra vida depende del aprender a escuchar aquella voz y vivir por ella. La palabra de Dios. ¿Cómo Dios nos habla? Y es importante entender entonces cómo Dios nos habla. Vamos a Hebreos 1:1. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Hebreos 1:1. Y versículo 2. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Así que la primera manera que Dios nos habla es a través de los profetas. Cuando un profeta habla, nosotros escuchamos la voz de Dios. Dios está hablándonos. Y esa es la manera más autoritativa que Dios habla. Y la manera más clara. Y luego dice en el versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces aquí tenemos todas las sagradas escrituras, la revelación por los profetas y la revelación por el Hijo, que son el Nuevo y el Antiguo Testamento. Y los evangelios son la revelación del Hijo, la revelación más clara. Entonces, las sagradas escrituras es la revelación más autoritativa. Escrito está. Esto es lo que dice el Señor. Es la revelación más clara de la voz de Dios. Cuando tú abres la palabra de Dios, la Biblia, por eso la llamamos palabra de Dios, cuando la leemos, tú estás sentado frente a Dios y Dios te está hablando. Hemos de tomar la Biblia como la voz de Dios al corazón. Y la Biblia debe ser a través de lo cual se juzga toda otra voz divina. Porque las otras voces pueden ser confundidas, pero no las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras es clara, es la voz divina. Los principios de las Sagradas Escrituras son claros. Y si tenemos un corazón dispuesto, el Señor nos enseñará su voluntad a través de las Sagradas Escrituras. Así que el pueblo de Dios ha de tener una relación muy íntima con la Biblia, porque la Biblia es la voz de Dios hablándonos. Es como que tú te estuvieras sentado ante Dios y Dios te estuviera hablando directamente cuando hable las Sagradas Escrituras. Cuando se predica la palabra de Dios, se está hablando, se está predicando. Si se predica verdaderamente la palabra de Dios, Dios le está hablando a su pueblo a través de la predicación de la palabra. Por eso que es tan importante asistir a la iglesia, escuchar los sermones. Incluso si el sermón es aburrido, si Dios no tiene que hablar de una manera llamativa y que sea entretenida para que sea palabra de Dios. En la Biblia tenemos genealogías que son aburridas, pero es palabra de Dios, nos está hablando. Entonces, cuando un predicador se levanta y no es tan entretenido, no debemos apagarnos y desconectarnos, debemos aún seguir escuchando, porque Dios aún a través de aquel medio nos está hablando. El espíritu de profecía, los escritos de Elena de White son palabra de Dios. No debemos fijarnos tanto en el medio a través del cual Dios comunica. Es el mensaje que nos importa, porque el medio es débil. Miren, todos los profetas tenían grandes problemas. ¿Qué habríamos hecho nosotros con David? Era profeta.
y cometió adulterio. ¿Qué habríamos hecho nosotros con los mensajes de David? Los habríamos tirado, este es falso. Pero no se juzga por la persona, se juzga por los frutos de lo que está escrito, hermanos. Abraham era profeta y tenía el problema de mentir. Era egoísta. Salomón. Todos los profetas tenían debilidades, todos los profetas tenían, ¿cómo se llama?, caídas. Sin embargo, era palabra de Dios. Cuando el profeta habla por Dios, cuando bajo la inspiración del Espíritu Santo, el profeta habla por Dios, es palabra de Dios. Y cuando el profeta en una vida consagrada es guiado por la palabra de Dios, hemos de escuchar y recibirlo como palabra de Dios. Y nosotros tenemos el privilegio de tener la vida de Elena de White escrita casi día por 70 años. Y a mí me gustaría decir de que Elena de White es el más grande de los profetas. No hay profeta que Dios haya usado tanto como a esta mujer que tenía 3 años de educación. La más débil de los profetas llegó a ser la más grande de los profetas. No hay otro profeta que tengamos récord que haya escrito tanto como escribió Elena de White. Más de 2000 visiones y sueños tuvo esta mujer. Conversaciones con ángeles. ¿Saben ustedes que yo leí el testimonio de un pastor que era joven? Él era enfermero en Loma Linda cuando estaba recién comenzando, y Elena de White estaba viviendo no muy lejos de donde él se quedaba a dormir. Y dice que una noche él llegó como a las 3 de la mañana y estaba quedándose dormido cuando su pieza se iluminó con una tremenda luz. Se levantó a mirar y miró hacia la casa de Elena de White, y Elena de White estaba hablando con Jesús. Él vio la espalda de Jesús y contempló a Elena de White hablando con Cristo. En los últimos años de Elena de White, Cristo venía diariamente casi a hablar con Elena de White. Ángeles aparecían y venían a conversar. Y ese fue el tiempo cuando ella estaba recibiendo visiones para escribir el libro Hechos de los Apóstoles. 2 veces él vio a Elena de White tener esta experiencia. Así de que tenemos el privilegio de tener una profeta, pero no es tan solo tener la profeta y los escritos. Hay que leer, y cuando tú lees los escritos de Elena de White, léelos como palabra de Dios. Tristemente, dentro de la iglesia, en los últimos años, se ha tomado como señal de sabiduría el dudar y tratar de encontrar errores dentro de la inspiración. Se hace lo mismo en las Sagradas Escrituras y se hace lo mismo en el espíritu de profecía. Nuestra labor no es ponernos a dudar lo que está escrito. Nuestra labor es obedecer lo que está escrito, hermanos. ¿Cómo se sentiría Dios que tú te sientas enfrente de Él y Él te comienza a decía, Señor, ¿está correcto lo que estás diciendo? Puede que eso no sea inspirado, puede que eso no se aplique a mí. ¿Cómo se sentiría el Señor? El Señor te daría un chilo en la oreja. Y sin embargo, nosotros tenemos la libertad, nos sentimos libres de dudar lo que está escrito en la Biblia y en el espíritu de profecía. Muchas veces a nivel de iglesia no se duda la Biblia, pero tú vas a los niveles, a los centros de educación y sí se duda la Biblia. Hay profesores que enseñan de que la creación no fue literal, de que no ocurrió en 6 días, de que no ocurrió 6,000 años atrás. Se ponen en duda muchos aspectos de las Sagradas Escrituras. Entonces, queridos hermanos, cuando Dios habla, y la manera más clara de la que Él habla es a través de sus profetas. No tenemos el privilegio de sentarnos con Cristo a los pies de Jesús. Esa fue la manera más clara. La perfecta revelación de Dios ocurrió en Cristo. Cristo es la palabra de Dios viva, personificada. Por eso Él se lo llama la palabra, el verbo, en Juan capítulo 1, el verbo de Dios. Realmente debiera ser la palabra, no el verbo, la palabra, porque eso en el griego quiere decir la palabra, en inglés es the word. Entonces, Cristo es la palabra, es lo más claro que tenemos, pero tú y yo no tenemos el privilegio de sentarnos en persona ante Cristo como los apóstoles.
Pero tenemos el privilegio, segundo privilegio más grande, que es escuchar la palabra de los profetas, leer la palabra de los profetas. Y entre esos profetas se encuentra Elena de White. Así que yo no hago diferencia en cuanto a la autoridad de la Biblia y de la Elena de White para el pueblo de Dios. Elena de White como profeta tiene la misma autoridad, tiene un papel distinto, cumple una función distinta. Ella no cumple la función de las Sagradas Escrituras, ella cumple la función de ser una luz menor. ¿Y cuál es el propósito de la luz menor? Es como la luz de la luna, es una luz menor, es importante, pero testifica de la existencia de la luz mayor. Es lo mismo de la relación del espíritu de profecía a las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras es la luz mayor porque es la acumulación profética de siglos. Elena de White es un profeta nunca es la luz mayor. Es simplemente cuando están todas las luces juntas que es luz mayor. Y individualmente ella es luz menor, pero cuando la juntas a todos los otros profetas, ella es parte de aquella gran luz de revelación que Dios nos ha dado. Muy bien, vamos entonces. ¿Hay alguna pregunta en cuanto a eso, hermanos? ¿No? Muy bien. Vamos entonces a ver otra manera que Dios nos habla. Proverbios capítulo 3, versículo 6. Proverbios capítulo 3 y versículo 6. 3:6. Dice, reconoce, versículo 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará o guiará tus veredas. Esto es lo que nosotros llamamos providencia. Es la voz de Dios hablándonos a través de las providencias de la vida. ¿Qué es eso? Es cuando Dios abre y cierra puertas sin que tú te des cuenta. Entonces nosotros miramos para atrás y nos dimos cuenta que Dios fue el que obró. Es Dios obrando a través de las circunstancias que nosotros vivimos en la vida. Nosotros hemos de someter nuestros planes a Jehová, dice Elena de White en el libro Camino a Cristo. Todas las mañanas hemos de someter nuestros planes al Señor y permitirle que Él haga y deshaga de aquellos planes. Y cuando Dios obra, cuando Dios cierra puertas o abre puertas, entonces tú has de tomarlo como Dios guiándote, Dios hablándote, pero no es una voz audible, es una voz casi invisible, pero es Dios guiándote, Dios diciéndote, hijo, camina por aquí, haz esto. Pero lo hace a través de las circunstancias de la vida, de lo que Él pone y no pone delante de ti, las oportunidades que te da, las oportunidades que quita, las puertas que abre, las puertas que cierra. Y hemos de darle a Él plena autoridad que Él haga eso. Porque es como nosotros caminar por un laberinto, donde nosotros no conocemos dónde está la salida. Entramos al laberinto, que es la vida cristiana, y hemos de llegar al otro lado, que es la salvación eterna, y no sabemos cómo llegar allá, porque el laberinto tiene tantas maneras de despistarnos. Pero Dios no está en el laberinto, Dios mira el laberinto desde arriba y Él sabe exactamente dónde está la salida. Entonces hemos nosotros de confiar nuestra vida a Él. Dice Elena de White que si nosotros confiamos nuestra vida a Él, Dios nos va a guiar por el camino que nosotros escogeríamos si pudiéramos ver el fin desde el principio como Él lo ve. Entonces esa es la providencia. Cuando cosas pasan, si tú has sometido tu vida a Cristo y te pasan cosas que aparentemente son malas, no te desanimes y no te pongas a alegar y a preguntar por qué yo y por qué me pasan estas cosas a mí. Parecieran, en Chile decimos, pareciéramos que estaba orinado de gato, que todo me va mal. No, no, no. Si tú eres hijo de Dios, te has sometido a Cristo, nada puede pasarte sin que sea la voluntad de Dios. Dios guía tus pasos. Entonces hemos de aprender a dar gracias en todo. Todo tiene un propósito. Todo en la vida tiene un propósito. Como este pastor que termina en cárcel ¿cómo se llama ese país? Bueno, un país en Europa.
Un pastor no adventista, 40 años pasa en cárcel, sufriendo torturas por su fe, cuando entró el comunismo en Rumania. Cuenta su historia en un libro que se llama Perseguido por Cristo. Y 40 años pasó en cárcel, siendo torturado casi todos los días. ¿Por qué Dios permite aquellas cosas? ¿Por qué si él era un pastor fiel, estuvo dispuesto a confrontar el comunismo, para hablar la verdad, animar a otros a que fueran fieles, eventualmente termina en cárcel? ¿Por qué? Bueno, de primera no lo entendió, pero sí luego lo entendió. Que Dios permite que sus hijos sufran como otros sufren, para que ellos puedan testificar por él y estar en el medio del sufrimiento de otros y compartir aquel sufrimiento para ser verdaderos testigos. La palabra testigo en el griego quiere decir mártir, ¿sabías eso? Para testificar hemos de estar dispuestos a ser mártires por Cristo. Entonces, por 40 años él llevó muchas personas que eran presos políticos, presos que habían sido puestos injustos, él los llevó a Cristo Jesús. Cuando lo veían llegar sangriento a su celda y lo escuchaban cantar y lo escuchaban agradecer y lo escuchaban orar a Dios, se dieron cuenta que este hombre tenía un poder que ellos no tenían. Y a través de ello muchos se entregaron a Cristo Jesús. Entonces eso es, muchas veces no comprendemos, no necesitamos comprender. Si nuestra vida está sometida a Cristo, dejamos que sea Dios que escoja la manera que nos guíe a través del laberinto de la vida. Porque Él sabe, la manera que Él te está guiando es la única manera que tú puedes llegar al reino de los cielos. Y tú la escogerías si tú pudieras ver el fin desde el principio. Eso es lo que nosotros llamamos providencia, la voz de Dios guiándonos a través de las providencias de la vida. Vamos a ver otra manera que Dios nos guía. Salmos 32, 8. Salmos 32, 8. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Se fijan aquí que hay una manera, aquí esta manera es más directa. El Señor dice, yo te haré entender y yo te enseñaré el camino en que debes andar. ¿Cómo Dios nos enseña ese camino? Cuando no encontramos un consejo en las Sagradas Escrituras o una promesa que se aplique directamente a la situación que estamos viviendo. ¿Cómo podemos entonces? Entonces ahí es donde actúa la providencia o donde actúa el escuchar la voz de Dios. Miren, vamos al libro de Isaías capítulo 30, versículo 21. Isaías capítulo 30, versículo 21. Dice así. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces ahí, esta es lo que llamamos la voz de Dios, que se manifiesta a través de impresiones profundas en la mente y a veces es audible. Yo he escuchado la voz de Dios par de veces audiblemente. Que Dios te quiere guiar, Dios desea que hagas algo y se manifiesta, te habla. Estamos constantemente, eso es lo que llamamos la conciencia. Y la conciencia no es nada más que la voz del Espíritu Santo hablándote a la mente, hablándote a tu seno frontal. Y esa voz la escuchan todos los seres humanos, todos, tú y yo, tú la has escuchado un montón de veces. Cuando estás frente a la televisión y están mostrando una escena violenta, una escena inmoral, tú escuchas la voz de Dios que dice, no debieras ver eso. Estás teniendo un argumento con tu esposo, con tu esposa, tú escuchas, hay algo dentro de ti que te está diciendo, no le hables de esa manera. ¿Sí o no? Esa es la voz de Dios. Esa es la voz de Dios. Lo que pasa es que nosotros no la reconocemos como voz de Dios. Nosotros creemos que son nuestros propios pensamientos. Pero no, es la voz de Dios reprimiéndote, es la voz de Dios enseñándote, es la voz de Dios dándote aliento.
Y por años esto no se practicó dentro de la iglesia, pero ahora hay un poco de auge en cuanto a esto y estamos escuchando más personas que dicen, el Señor me dijo, el Señor me enseñó. Ahora, esta voz ha de ser sometida a la autoridad de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Una niña está orando al Señor que le envíe un esposo. Dice, Señor, envíame esposo, ayuna, por favor, el Señor, envíame esposo, yo quiero casarme. Y de repente aparece un chico, no es adventista, pero parece ser buen chico. Y comienza a mostrar interés en la chica y la chica comienza a orar, Señor, ¿es esta tu voluntad? Y impresiones en la mente le dicen, sí, puedes que sí, que mira, que es bueno, que aquí, que allá. Oh, entonces, ahora, hay como se llama también, dentro de la manera que Dios nos habla a través de las providencias, es cuando otras personas nos aconsejan. Y va a hablar con sus papás y le dice, fíjate que tal muchacho está interesado en mí. El papá le dice, déjame orar. Y el papá vuelve y le dice, fíjate que yo creo que sí, le dice. Entonces ahora, entonces le voy a pedir una señal a Dios. Y le dice, Señor, si cuando este chico me va a llamar, que aparezca una luz roja en el teléfono. Si no es tu voluntad, una señal, ¿no? Y suena el teléfono y aparece una luz roja en el teléfono. Y ahí dice, es la voluntad de Dios que yo me case con este chico, el que Dios ha escogido para mí. Entonces la niña comienza a salir con el muchacho. Hay señales bien claras que este chico no está interesado en la fe, que es bien mundano. Parece un chico trabajador, está muy interesado en ella, es amistoso, afable con los papás. Entonces se gana el corazón de la familia, se gana el corazón de la muchacha se casa y es un fracaso. Mujeriego, hace sufrir a la niña, abusador. Entonces dentro de la mente de la niña sale la incógnita. ¿Pero por qué Dios permitió que yo me casara con este muchacho? Si yo oré, hablé con mi papá, él dio su permiso, todo parecía bien. Es que falló en lo más importante, el probar la voz por la autoridad de las Sagradas Escrituras. Cuando Dios da un consejo en las Sagradas Escrituras, sobrepasa toda otra impresión, hermanos. Todo. Nuestro primer deber es someter nuestra voluntad a lo que está escrito y no salirnos de ahí. No importa lo que sientas, no importa lo que otros te digan, no importa lo que parece que te viene en oración, no importa las señales que se cumplan, si está en contra de las Sagradas Escrituras, no son de Dios. ¿Ven la relación que hay entre las distintas maneras que somos guiados? Dios nos ha dado las Sagradas Escrituras como una piedra inamovible, una roca inamovible. La revelación de las Sagradas Escrituras es inamovible. La revelación a través de los profetas, inamovible. Lo que dice Dios a través de la Biblia y los consejos dados a través de Elena de White tienen supremacía sobre toda otra experiencia. Me acuerdo cuando era niño, tenía 15 años, estaba trabajando en un lugar donde vendían frutas y verduras y estaba ganando dinero por primera vez, entusiasmado. Entonces llega el viernes y yo le digo a mi jefe, hoy me voy temprano porque yo soy adventista, guardo el sábado. No, pero yo era muy buen trabajador, pero Samuel le dice, tienes que quedarte, no puedes irte. No, le dije, no me voy a ir, anda a hablar, ¿por qué no llamas a tu pastor y le pides permiso? ¿Por qué no llamas a tu pastor y le pides permiso? Yo le dije, no necesito pedirle permiso a mi pastor. Le dije, si es la Biblia la que me dice que yo no puedo trabajar los sábados. Entonces no hubo manera que me convencieran. Pero resulta que han habido casos, por ejemplo, en los países comunistas, Polonia y todo eso, cuando recién entró el comunismo, se comenzó a confrontar la dificultad de que los niños eran forzados a ir a la escuela el día sábado. Entonces, ¿cómo se iba, qué se iba a hacer?
Había un mandato claro de las Sagradas Escrituras, pero hubieron ocasiones en cuanto pastores e iglesias autorizaron a los padres que enviaran a los hijos a las escuelas para que no sufrieran y no tuvieran persecución. Pero resulta que ya había mandamiento de las Sagradas Escrituras. ¿Ven la relación que existe, hermanos? Y muchas veces, especialmente en el mundo pentecostal carismático, la revelación personal tiene más autoridad que la revelación escrita. Y en eso hay gran peligro. Pero hay momentos, por ejemplo, yo hace algunos años, cuando mi mente está tranquila, cuando estoy caminando bien cerca del Señor, yo escucho la voz de Dios muy clara se escucha. Un día había ido a visitar unos miembros de iglesia, en esos tiempos no estaban los GPS todavía, los GPS. Entonces me paré al lado del camino y le dije, Señor, ¿me podrías mostrar dónde vive esta gente? Le dije, no sé llegar allá, no tengo mapa. Entonces el Señor me dijo, sí, me dice, no hay problema, maneja. Así que salí manejando y dice, en el próximo semáforo dobla a la izquierda, dice, inmediatamente a la derecha, doble a la derecha y seguí manejando y dice, en el próximo, en el puente a la izquierda. Subí el puente, pasé debajo, pasaba la línea del tren, dice, la próxima a la derecha, doble a la derecha y ahí estaba la calle que andaba buscando. Luego terminé eso y tenía que ir a visitar a otro miembro, yo sabía más o menos dónde vivían. Pero cómo llegar allá no me acordaba. La ciudad de Sydney es una ciudad muy grande. Para salir de la ciudad de Sydney, del centro de la ciudad de Sydney a las afueras de la ciudad de Sydney son 60 kilómetros. Es una ciudad inmensa, es casi 6 millones de habitantes, pero una ciudad muy desparramada porque casi no se usa, ahora se usan más, pero antes no se usaban los edificios de muchas viviendas, era solo casas, no le gustaban los departamentos. Entonces, todos los suburbios son casas, no hay edificios. Ahora se están construyendo edificios porque ya la ciudad ha abarcado demasiado. Entonces, paré en un semáforo, paré antes de cruzar un semáforo y le digo, Señor, necesito que me muestres cómo llegar allá. Y el Señor me mostró, en mi mente llegó una área que yo conocía bien y sabía cómo llegar allá. Así que me dirigí, manejé como una hora. Y llegando a donde el Señor me había mostrado, había un cartel que mostraba el nombre del suburbio y era el suburbio que yo andaba buscando. Así que dije, ahora yo lo voy a buscar, no hay problema. Así que me puse a buscar la calle y me perdí. Anduve perdido como media hora. Perdido buscando la calle, era de noche, totalmente perdido. No sabía ni cómo volver a la calle principal. Así que me paré al lado del camino y le dije, Señor, perdóname, yo pensé que yo podía encontrar el camino por mí mismo. Te pido por favor que me lleves al lugar que tengo que ir. Y ya, y me comenzó a dar direcciones y llegué exactamente a la casa donde tenía que ir. Así que eso es escuchar la voz divina. Cuando el Señor dice, escucharás una voz detrás de tus espaldas que te dirá, este es el camino, no dobles a la izquierda, no dobles a la derecha. A veces estoy predicando y el Espíritu Santo está hablando a mi mente diciendo, di esto, no digas esto, o voy a escoger un versículo y me dice, no. Diga, antes de predicar a veces el Señor me cambia el tema, me dice, no prediques eso, predica esto. Y me da los versículos, todo, a medida que voy predicando, el Señor me va mostrando, habla esto, esta ilustración, todo eso va llegando a mi mente, es la voz divina, no es algo que yo he preparado, no es algo que he estudiado, es la voz divina presentando, y eso viene a través de conocer y tener relación con Dios, pero es necesario porque dice que las ovejas escuchan su voz y la conocen, y cuando la conocen, hacen aquello que la voz le dice. Entonces, los adventistas no hemos enseñado mucho eso, pero es una experiencia necesaria. Cuando te encuentras en momentos de dificultad y no sabes qué hacer, puedes orar a Dios y pedirle consejo. Y el Señor te va a indicar qué hacer, te va a mostrar qué hacer. Y a veces es audible. Hijo, hace esto. Yo he escuchado al Señor muchas veces diciéndome cuánto me ama. Muchas veces lo he escuchado corrigiéndome. Habíamos tenido discusión con mi esposa, yo me fui a dormir enojado. No nos pedimos perdón y en la mañana me arrodillo a orar. Y apenas me arrodillo a orar, el Señor me dice, no me vas a hablar a mí hasta que le pidas perdón a tu esposa. Así que bueno, salí corriendo a la pieza y le pedí perdón. ¿Qué hacer? Me acuerdo que cuando estábamos
llevaba a cabo el ministerio por fe, que entrenábamos estudiantes, teníamos centro de salud. Muchas veces teníamos circunstancias que eran imposibles para nosotros. Entonces, el buscar a Cristo, escuchar, el buscar consejo de Él. Muchas veces te habla a través de las Sagradas Escrituras, te muestra versos que tú no los habías entendido de esa manera y los aplica a la situación. El Señor responde tu oración. Otras veces te da consejo y te dice, haz esto, hijo, anda a visitar a tal persona, habla con este, pídele a este. Yo no pido dinero, pues el Señor me dice, lo pido. Pero necesitábamos, por ejemplo, construir una iglesia en India y no teníamos el dinero, necesitaba $20,000 y nos habíamos comprometido a construir, no era una iglesia, una escuela. Habíamos ido a un distrito rural en India y había una escuelita, pobre, pobre, rompió mi corazón, una escuela adventista, pobre, 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 era una escuela de adobe y se estaba cayendo, no tenían cocina, los niños cocinaban en un fogón, pobre, pobre. Entonces nosotros le prometimos que le íbamos a construir escuela. Volví a Australia, llegó el momento que se necesitaba enviar el dinero y todo, y no tenía el dinero. Así que le dije, Señor, ¿qué he de hacer para construir la escuela? Yo prometí y tengo que cumplir la palabra y creo que tú me llevaste a esa promesa. Porque aquella noche el Señor me dijo, no te preocupes, yo voy a proveer los dineros necesarios para construir la escuela, es mi voluntad. Entonces Él me dijo, anda y pídele a esta persona, directamente así. Así que lo llamé y le dije, se llama David, David, necesito dinero, es una persona muy rica. ¿Estarías dispuesto tú a proveer el dinero para construir la escuela? Me dijo, sí, no hay problema. ¿Cuánto necesitas? $20,000. Le dije, sí, sí, mañana están en la cuenta. Me dijo, no hay problema. Así que el Señor sabe y de esa manera uno pide dirección en circunstancias que uno puede que no encuentre o no tiene la sabiduría para ver el consejo divino en las Sagradas Escrituras. Ahora, si viniera el consejo, la voz me dice, mira, anda y roba el banco, yo sé que no es voz de Dios, porque está en contra de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras es el test de ácido que se usa para probar las impresiones que vienen a la mente. Pero muchas veces el Manawai dice que Dios está constantemente hablándonos a nuestra alma. Lo que pasa es que nosotros no estamos tan ocupados, nuestra mente está tan llena de leceras como las telenovelas, la música mundana, las preocupaciones, todo eso, que no tenemos tiempo para escuchar la voz de Dios. Sin embargo, como un Padre amoroso, Dios está constantemente hablándonos, constantemente hablándonos. Yo podría contar muchos casos. Me acuerdo que cuando era colportor, una vez iba trabajando por una calle y ya llegó la hora, tenía que irme a la casa porque tenía que preparar un sermón para predicar un miércoles de noche. Era joven, tenía 20 años, era jovencito, no estaba ni casado. Y estaba nuevito en esto de aprender a escuchar la voz de Dios y me voy dirigiendo al auto, ya yéndome para la casa y de repente escucho, esa fue una vez que escuché la voz de Dios audible. Escuché como que alguien me habló y me dijo, anda y trabaja en esa calle. Y yo me di vuelta para ver quién me había hablado y no había nadie. Entonces pensé yo, no, si tengo que ir a preparar el sermón, dije, así que seguí trabajando, seguí caminando hacia el auto. Y de repente escucho la voz nuevamente, anda y trabaja en esa calle, era una calle cortita. Y yo me puse a alegar. Dije, pero ¿cómo voy a ir a trabajar en esa calle si me tengo que ir a predicar, a preparar el sermón? No puedo. Pero la impresión era tan fuerte, así que a regañadientes me fui a golpear puertas. Y me fui golpeando puertas y no había nadie, nadie. Y decía, ¿viste? Locura mía. ¿Quién me manda a trabajar a esta calle? ¿Sí? Golpeé y de repente llegué a una casa, golpeé y salió una señora. Le mostré los libros, no se interesó en los libros, pero se abrió el corazón y me dijo, estoy pasando por circunstancias bien difíciles y estaba orando, pidiéndole al Señor que enviara a alguien que me ayudara. La señora había estado orando, que Dios le enviara a alguien para que la ayudara y me llamó a mí que fuera ahí y yo fui a regañadientes como el profeta por Jonás. Oré con ella y por años estudiamos la Biblia, por meses estudiamos la Biblia con esa familia. Así que el Señor nos habla, hermanos. El Señor nos habla y no hemos de sorprendernos cuando nos habla, porque Él sabe tantas circunstancias que el Señor me ha hablado y me ha guiado y me ha sacado de apuros, me ha enseñado, me ha corregido.
Entonces, en oración el Señor te habla. Y uno tiene, si uno estuviéramos más unidos a Él, escucharíamos la voz tan clara como los apóstoles escuchaban a Jesús. Si no es verdad que los apóstoles conversaban con Cristo. Y cuando los apóstoles tenían un problema, con cuando el apóstol Pedro le pidieron que pagara los impuestos y no tenía dinero, ¿qué fue lo que hizo? Se fue a donde Jesús y le habló. Y Jesús le dio consejo, le dijo, ándate a pescar y el primer pez que saques, ábrele el hocico y saca de ahí la moneda necesaria para pagar los impuestos. Él le dio la solución. Encontró la solución porque escuchó la voz de Cristo. Y Cristo sigue siendo tan real, el hecho que no lo veamos, que la relación sea espiritual, no quiere decir que no es una relación real, hermanos. El Espíritu Santo hablaba con los apóstoles en el libro de Hechos. El Espíritu Santo toma el lugar de Cristo y habla con los apóstoles tanto como Jesús hablaba con ellos. Les dice, no vayas allá y les muestra sueños. Es una de las cosas que dentro de la iglesia adventista vemos bien raros, son los sueños. Yo he tenido unas 2 o 3 veces que el Señor me ha hablado por sueño. Por ejemplo, estábamos pasando una vez, teníamos un problema en la iglesia donde yo asisto y había un problema grande en la junta. Y yo estaba con la mente bien confundida y antes de dormir esa noche oré, le pedí al Señor que me mostrara el problema y que me ayudara a entender. Y tuve un sueño. Y el sueño se terminó y me desperté y cuando me terminé, el entendimiento de lo que el sueño significaba vino inmediatamente a mi mente. Y era exactamente lo que necesitaba yo para entender lo que estábamos pasando por la junta. Entonces, pero no, yo siempre le pido, Señor, por favor, le digo, Señor, por favor, esta noche quiero soñar con la venida de Jesús y tengo pesadillas, me da una rabia, porque le digo, Señor, yo quiero soñar con Jesús esta noche, por favor, me quedo dormido y sueño pura cabeza de pescado a veces he soñado con Cristo, he soñado con su segunda venida, con la crucifixión, que Jesús viene y me habla. Pero he tenido varias veces, 2 o 3 veces, sueños en las cuales el Señor me da entendimiento para algo. No tenemos que tener miedo, hermanos. Si en la Biblia Dios guiaba a su pueblo por sueños, ¿sí o no? Claro, pues. ¿Por qué hemos de tener miedo? Porque, ¿sabe el miedo que tenemos? Es que uno, que Satanás nos engañe y 2, de tener una tendencia pentecostal. Pero no necesitamos tener eso. Si estamos caminando con Cristo, tú no necesitas ser pentecostal para que el Señor te hable y el Señor te dé sueños. Pero has de caminar con Jesús, has de pasar mucho tiempo con Él, has de aprender a meditar en su palabra, hacer su palabra la máxima autoridad. Y cuando tienes ello, entonces el Señor te va a hablar. Pídele al Señor, Señor, enséñame a escuchar tu voz. Enséñame a escuchar tu voz. Muy bien, vamos a terminar porque ya se nos está pasando la hora. Vamos al libro de Salmos, 143, versículo 8. ¿Cuándo es el mejor momento, el mejor tiempo para escuchar la voz de Dios? Salmos 143, versículo 8. Dice aquí, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Así que, ¿cuál es la mejor hora para escuchar? En la mañana. Hay que levantarse tempranito y venir a los pies de Jesús a estudiar su palabra, estudiar el espíritu de profecía, a orar, para escuchar la voz de Dios, para que el Señor te diga lo que has de hacer. Esa es otra debilidad que tenemos, que muchas veces oramos, pero no permitimos que Dios nos hable y que nos diga, hijo, hoy día quiero que hagas esto otro, que te dé la solución para tus problemas. ¿Te ha pasado que en las mañanas, en la noche te vas con un problema a la cama y no sabes qué solución darle a aquel problema? Y en la mañana te despiertas y la solución está en la cabeza. ¿Te pasa eso, no? Esa es la voz de Dios. Dios te está hablando de cómo solucionar el problema. No es algo que a ti se te ocurrió. Dios, a veces yo me voy, no tengo sermón para predicar, le digo, Señor, no tengo sermón para predicar, y ahora ya no me desespero. Antes, cuando era pastor joven, me desesperaba, porque uno parece que es la estrella, ¿no? Entonces uno se cree, pucha, ¿qué va a pasar si no tengo sermón para predicar? ¿Qué van a pensar de mí, no? Entonces me desesperaba, aquí hasta la 1, 2 de la mañana, tratando de preparar sermón. Ahora no ha llegado el sermón, me arrodillo, le digo, Señor, no ha llegado el sermón. Yo sé que tú me vas a dar sermón, así que lo espero en ti, Padre. Y me voy a dormir.
y en la mañana me despierta temprano, 4:30 de la mañana me despierta y el sermón ya está en la cabeza. Está estructurado y todo, listo para llegar y estudiarlo y orar y pedir que el Señor bendiga. Entonces, si aprendemos a no preocuparnos, pero a confiar en nuestro Padre y a escuchar la manera que Él nos habla, vamos a caminar con Cristo mucho más cerca. Entonces, en las mañanas debemos usar las mañanas. Ahora usted dice, yo no soy una persona de mañana, pastor. Yo en la mañana me levanto, los ojos están llenos de lagañas. ¿Qué hago? Hemos de aprender a desarrollar hábitos que se acomoden a la voluntad divina. Porque hay personas que dicen, bueno, si usted no es persona de mañana, entonces hágalo en la noche. Pero es que no es lo mismo. Dios en la noche no te puede decir lo que Él desea que hagas durante el día. En la noche o cuando oramos en la noche, estudiamos la Biblia, simplemente para cerrar el día, pero en la mañana es cuando Dios desea comunicar su voluntad para el día que está adelante. Desea alimentarnos, darnos poder para aquel día, no para la noche, porque la noche pasamos durmiendo. Entonces, hemos de aprender a desarrollar hábitos que se acomodan a la voluntad divina, no a nuestra voluntad. Hemos de sacrificar nuestros propios deseos para acomodarse al deseo divino. Ok, pero el problema no es tanto que Dios no nos habla. El problema es de qué hacemos nosotros cuando escuchamos aquella voz. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, no es tan solo escuchar la voz, no es tan solo ver lo que Dios desea para nosotros, sino cómo nosotros vamos a responder a aquello que Dios desea. Y eso es lo más importante de esto. Y es abrir el corazón y permitir que Dios obre en nosotros su voluntad, tanto el querer como el hacer de acuerdo a su propia voluntad, el obedecer lo que Dios nos indica que hagamos. Y ahí yo pienso que se encuentra lo más difícil, porque si tú y yo nos sometemos a la voluntad divina y actuamos de acuerdo a aquella voluntad, Dios, la voz divina se va haciendo más y más clara. Pero si nosotros no obramos de acuerdo a aquella voluntad, la voz divina se va poniendo confusa, no la escuchamos y llega el momento que ya Dios deja de hablarnos, porque somos contumaces, queremos hacer nuestra propia voluntad. Entonces, cuando escuchamos la voz de Dios, hemos de actuar de acuerdo inmediatamente, poner nuestra voluntad a hacer lo que Dios nos ha pedido que hagamos y pedirle a Él que obre su voluntad en nosotros, porque nosotros no tenemos la capacidad innata de obedecer la voluntad divina. Hemos de someternos para que el Espíritu Santo nos guíe a obedecer los estatutos de Jehová. Porque la obediencia, lo vamos a estudiar la próxima semana, es el sello de nuestro amor a Dios. Así que si escuchamos la voz de Dios, hemos de abrir nuestro corazón. Vengan a Mateo capítulo 7, versículo 24. Mateo capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras. Y los que estaban alrededor de Jesús, literalmente estaban escuchando la voz de Jesús. No estaban leyendo la Biblia, estaban escuchando la voz de Cristo, ¿sí o no? Él estaba hablando el Sermón del Monte y estaban escuchando la voz de Cristo. Y dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La roca es Cristo. Entonces, la manera en la cual nosotros fundamentamos nuestra experiencia en Cristo es hacer lo que Él nos dice. Cumplir su voluntad. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Cómo fundamos nuestra vida sobre el Cristo Jesús? Una vida de obediencia, hermanos, de sumisión propia a la voluntad de Cristo. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena.
Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Esto suena fácil, pero muchas veces nuestra voluntad se opone a la voluntad de Dios. Nuestros deseos se oponen a los deseos divinos. Y aquí yo pienso que como pueblo caemos, hermanos, porque somos un pueblo que sabemos mucho, pero somos muy desobedientes. Excusamos el pecado. Le damos nombres bonitos al pecado. Pero si Dios no se preocupa de la manera que Dios no se preocupa de aritos, Dios no se preocupa que yo tome café, un poquitito de vino no le hace mal a nadie. Y excusamos el pecado. Esta película no, si no es tan mala. Y resulta que mienten, adulteran, matan, pero no es tan mala. Y así vamos excusando el pecado en pleno conocimiento de la voluntad divina. Entonces, por eso como pueblo vivimos en confusión. No sabemos la voluntad divina. No tenemos poder para llevarla adelante. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a obedecer. Solo obedecemos cuando nos place a nosotros. Cuando me parece bueno, cuando me gusta, entonces obedezco. Y no es así, hermanos. La verdadera obediencia es una sumisión de amor a la voluntad de Dios. Es la única obediencia que Dios acepta. Lo vamos a estudiar la próxima semana. Muy bien, así que aquí hemos visto lo que Dios desea hacer con nosotros. Él desea que escuchemos su voz. 3 maneras: las Sagradas Escrituras, la revelación a través de los profetas, las Sagradas Escrituras, el espíritu de profecía, la voz de Dios más autoritativa. Esta es la prueba de ácido. Hemos de someter toda otra experiencia a las Sagradas Escrituras y el espíritu de profecía. Segundo, la providencia, la manera, como podríamos decir, oculta a través de la cual Dios está guiando tu vida, y hemos de someternos contentamente a lo que Dios permite en nuestra vida. Y tercero, la voz de Dios, que podríamos decir audible. A veces se manifiesta audible, pero la mayor parte de las veces son impresiones profundas en la mente, que una vez que tú ya has distinguido la voz de Dios, ya la aprendes a escuchar, que es la voz de Dios. Por ejemplo, si tú no me conoces a mí y yo llamara tu nombre en el medio de un grupo de personas, tú no responderías porque no conoces mi voz. Pero ya que ahora conoces mi voz y tú estuvieras en un grupo de personas y yo llamara tu nombre, tú inmediatamente comenzarías a buscarme. ¿Por qué? El pastor Braga me está llamando. ¿Por qué? Porque conoces mi voz. Es lo mismo con Jesús. Una vez que tú conoces su voz, vas a identificar esa voz en todas partes. Y es por eso que es necesario que aprendamos a escuchar esa voz, identificarla y obedecerla. Cuando la obedecemos, se hace más. Es lo que le pasó al rey Saúl. El rey Saúl desobedeció lo que el profeta le dijo. Y eventualmente estaba tan confundido, que se fue a buscar la voz de Dios con una bruja. Y es lo que le va a pasar a las vírgenes que se quedaron dormidas, a las fatuas. Se van a buscar aceite, que es el Espíritu Santo, a los que lo venden, que es el movimiento carismático. Van a haber muchos adventistas que van a ser engañados por el movimiento carismático, porque por desobediencia han llegado a estar en confusión, y la confusión, como el rey Saúl, eventualmente los lleva a buscar la voz de Dios en los lugares prohibidos. Entonces nosotros, si hoy escucha mi voz, dice el Señor, no endurezcas vuestro corazón, porque al endurecer el corazón se va haciendo más difícil distinguir la voz divina. Muy bien, hermanos, ¿hay alguna pregunta? Sí, Marisa. Yo siempre me pregunté cuando Abraham escuchó la voz de Dios de sacrificar al hijo, a Isaac. Sí. Eso estaba en contra de las escrituras, o sea, Bueno, no tenían escrituras en ese tiempo. pero sí de los mandamientos. Al principio, claro. Pero Abraham conocía ya para eso, a ese tiempo, conocía a Dios tan personalmente, tan profundamente, y seguramente fue una visión o un sueño, que Abraham supo 100% que era la voz divina.
Y dice la Biblia que por fe él creía de que Dios incluso le podía devolver a su hijo de entre los muertos. Así que se fue. Fue una prueba dificilísima, Dificilísima, claro. claro. Pero Dios tuvo que llevar a Abraham a esa prueba porque Dios le había fallado a Abraham varias veces. Abraham había terminado haciendo su propia voluntad. Por ejemplo, cuando se fue a Egipto, mintió para salvar su pellejo de que Sara no era su esposa. Luego, cuando el hijo se demoró en venir, él tomó a Agar como su esposa. Entonces, Dios tenía que vindicar a Abraham y por eso eventualmente lo llevó a esa prueba tan difícil que tuvo miedo Abraham, no creyó la promesa cuando Dios vino, tenía 99, viene y le dice, vas a tener un hijo, te voy a dar un hijo el próximo año. Abraham se rió, dice la Biblia, le dijo, oh, que consideraras a Ismael, y Dios le dice, no, tu esposa Sara va a tener un hijo. Entonces, tuvo problemas, Abraham tuvo muchos problemas para creer, porque era ser humano. Y Dios en esa prueba vindicó a Abraham de que a pesar de ser viejo, creció en la santificación y eventualmente llegó a confiar en Dios totalmente. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta? Buenas noches, pastor, y buenas noches, hermanos. Sí, Gabriela. Sí, una de las grandes preguntas es, la verdad que yo no sé la diferencia, pero la oración contemplativa. Aquí en Argentina están los momentos a solas con Jesús y dicen que hay un grupo que enseña ese tipo de oración. Yo he asistido a varios retiros y ha sido una bendición para mi vida. Em, Me han acusado de espiritista por ir a esos tipos de retiro, pero la verdad yo no sé cuál es la diferencia. Sí he escuchado las impresiones, como usted cuenta, me ha pasado muchas veces y sí entiendo que se tiene que comprobar con la palabra, si no, no es voz de Dios. Pero no sé cuál es la diferencia de la oración contemplativa. Yo tengo la práctica de ir a la naturaleza a orar y hablar en voz alta cuando estoy sola, pero no creo que esté, no sé, La oración contemplando, no sé. contemplativa, hermana, es un modo de meditación en la cual se vacía la mente y se trata de simplemente estar en neutro para tratar de escuchar la voz de Dios. Y eso no es bíblico. Como aprendimos la semana pasada, la meditación bíblica es llenar la mente de la palabra de Dios, de contemplar sus actos, entender su creación, el permitir que la creación nos hable, el permitir de ver, el ver cómo en el pasado el Señor nos ha guiado, nos ha enseñado, nos ha salvado. Entonces es llenar la mente de la verdad y de las experiencias divinas. Y la oración contemplativa es una forma pagana que se ha introducido al cristianismo, donde se vacía la mente y simplemente se medita en forma pagana para poder escuchar la voz de Dios. Y se hacen, en algunos casos, se hacen oraciones repetitivas que ponen la mente en un trance. Nada de eso se ha de permitir. Nuestra mente debe estar siempre en control de nuestras emociones, de lo que está ocurriendo, solo sometida a Cristo Jesús. Porque ¿qué ocurre? La meditación contemplativa, la oración contemplativa produce una forma de autohipnotismo que abre la mente para influencias satánicas. Y entonces el principio es erróneo, no vemos a los apóstoles, no vemos a Jesús practicando ese tipo de oración. Cada vez que Jesús lo vemos orando coherentemente, hablando con su Padre como una persona. La oración no es un vacío en lo que no hay nada. La oración es una interacción con Dios, es un diálogo con Dios en el cual yo hablo y Él me responde. Hablamos juntos. Es el abrir, se busca silencio para que no haya distracción, pero no es un silencio para que no haya nada en la mente.
Entonces, eso es Oh, lo que se ha introducido en algunos círculos de la iglesia adventista, especialmente en lugares, círculos educativos. Hay programas para jóvenes que se les ha enseñado esto. Yo no puedo juzgar, hermana, si lo que tú participas o no es así o no. Y muchas veces se puede que se llame a lo que tú estás participando a brujería o cosas así. Pero si los principios son de acuerdo a lo que Dios nos enseña, entonces no hay nada de malo, pero tienes que tú tener mucho cuidado de caer en métodos de espiritualidad, que son espiritualidad con ¿cómo se la palabra que usaste, hermana, que en español me cuesta decirla? Contemplativa, ah, que es, es el contemplé. método, es el método de espiritualidad que usaban los monjes. Es por ello que ellos se retiraban, se iban a lugares lejos y ahí pasaban en silencio, no se podía hablar, estaban callados, pasaban días, horas ahí en completo silencio, tratando de vaciar el alma del pecado y de los pensamientos malos, el no pensar nada. Eso no es divino. La victoria sobre el pecado no viene en el contemplar tu alma. La victoria sobre el pecado y la limpieza del pecado viene en la contemplación del carácter de Cristo Jesús. Y es por eso que hemos de llenar nuestra mente con verdades de las Sagradas Escrituras y con la hermosura del carácter de Cristo. Y eso viene cuando contemplamos, cuando meditamos en su carácter, en su vida, en sus acciones y lo copiamos. Entonces, cuando nos dedicamos a contemplarnos a nosotros mismos, mirar interiormente y todo eso, eso es receta satánica para volvernos más pecadores. Puede que por un tiempo pareciera que haya una exuberancia espiritual, pero eventualmente va a dar fruto en pecado. Pastor, le agradezco porque la verdad que no sabía que era la oración contemplativa. Y sí, no tiene absolutamente nada que ver, sino que hay que meditar y buscar el carácter de Cristo. Claro, si Gracias. están haciendo eso y están estudiando las Sagradas Escrituras y están llenando su mente de santidad, no hay nada malo, hermanos. Sí, gracias. Ok. Muy bien, ¿hay alguien más que tenga preguntas o algo que decir? Sí, Melissa. Pastor, Sí. es como, a mí me cuesta llevar a la práctica esto que capaz que Gabriela era lo que estaba buscando, ese momento de diálogo. Es como, porque uno la mente está full, o sea, uno está orando y la mente, los pensamientos van que no paran. y en qué momento uno lo llega a escuchar. A ver, Ya, si entonces bien ahí uno cuando está en ese proceso, pero no entiendo bien el diálogo, cómo tiene que ser. naturalmente para escuchar a otra persona uno tiene que callarse. Entonces, tú estás orando, has estudiado las Sagradas Escrituras, le dices, Señor, ¿qué deseas decirme algo? ¿Qué piensas en cuanto a esto? Y cállate por un ratito y ve lo que el Señor dice. Y ve qué pensamientos vienen a tu mente. Y luego esos pensamientos te van a guiar a las Sagradas Escrituras, a experiencia, todo eso. La mente se enriquece, el corazón se enriquece cuando el Señor habla. Hay momentos, por ejemplo, que el Señor te lleva a contemplar, verte a ti mismo y verte tus debilidades y tus incapacidades, pero son momentos cortos, son momentos breves. No son momentos extendidos que uno pasa días o horas mirándose a sí mismo y no. El Señor te muestra tu pecaminosidad con el propósito de que vayas a Cristo y al ir a Cristo, ahora obtienes el perdón, la libertad y ahora lo contemplas a Él porque Él es tu todo. Pero hay que momentos en la oración, hay momentos en que uno está callado. Por ejemplo, hay momentos yo estoy orando y no tengo nada que decir. ¿Voy a terminar la oración por eso? No. Sí, es como con mi esposa. Estamos los dos en la cama y no estamos hablando, pero estamos comunicándonos. Es lo mismo con Dios. Hay momentos que yo me siento junto a Él y estoy callado. Si estoy en la naturaleza, me pongo a mirar las flores, a los arbolitos y le comienzo a hablar de eso al Señor. Mira la flor, qué lindo lo que hiciste. Y a veces simplemente, yo no soy una persona de muchas palabras. Yo tiendo a ser mayormente callado. Entonces,
llega un momento y le dice, Señor, no tengo nada que hablar, no tengo nada que decir, pero voy a seguir en tu presencia por algún momento. Y eso es como se llama permisible, siempre y cuando el propósito de la oración no sea el encontrar el silencio del alma, porque eso es peligroso. Bien, gracias, pastor. No, y algo, Melissa, que tal vez te puede ayudar, que a mí me ha servido mucho, entre muchas de las cosas que me han servido, salir a la naturaleza, como dice el pastor, y hablarle a Jesús, qué bonito lo que hiciste, me miro la hormiga, me quedo observándola en compañía. Otra de las cosas, porque muchas veces en la casa, en la habitación, tenemos nuestro lugar de oración, es ponerme música que me eleve, música instrumental o hay música para orar. Eso hace que mi imaginación vuele, que yo entre a la presencia de Dios. Me imagino mucho usando los textos de la Biblia, Isaías, cuando dice que Él es grande y sublime, sus faldas llenan el templo. O sea, la imaginación hace que yo entre en su presencia y a veces simplemente me quedo mirándolo con los ojos de la fe. Eso es muy bueno para momentos de ese diálogo, que a veces es en silencio, simplemente lo estás mirando. Sí. Sí, sí. Gracias, Gabriela. Marisa. Otra pregunta. Cuando uno tiene que tomar una decisión, tal vez no de envergadura, pero que tiene que tomar una decisión por sí o por no, por ir o no ir, y donde no es bueno o malo, sino que las dos son posibles, ¿qué hacer? Se le pregunta al Señor y se somete. Uno le dice, Señor, mira, le presentan la situación y le dice, Señor, ¿deseas que vaya o no vaya? Si no hay respuesta, el Señor te está permitiendo que tú tomes la decisión. Por ejemplo, ok, hoy mi hermano David o mi hermano Antonio me invitaron a ir a la casa. No hay nada de malo en ambas decisiones. Señor, ¿dónde debiera ir? ¿Cuál es lo que tú deseas? ¿Deseas que vaya donde mi hermano David o deseas que vaya donde mi hermano Antonio? Y si el Señor tiene un propósito para mi visita, Él me va a indicar. Si no, si el Señor está feliz que yo tome la decisión, entonces muchas veces se va a quedar callado, no dice nada, entonces yo me siento libre de ir donde sea. Y cuando, sí, porque muchas veces me pasa así, pero entonces, y yo no sé. Escoges nomás, escoges y vas, no te quedas en inactividad. O sea, uno puede, digamos, tirar a la suerte, porque... Claro, pero no se trabaja con la suerte, pero tú tomas la decisión nomás. Tú tomas la decisión. Pero hay veces que si el Señor tiene un propósito para la visita, Él te va a indicar, o si el Señor no desea que vayas. Por ejemplo, un hombre me contacta a mí, por ejemplo, si me piden dinero, yo doy, pero le pregunto al Señor. Si tengo, doy. Si no tengo, no puedo dar. Entonces, un hombre de África me contacta, me dice, pastor, soy hermano de iglesia, tengo problemas en estos momentos, no tengo que nada darle comer a mis hijos, que aquí, que allá. Entonces, yo naturalmente quiero dar inmediatamente, pero voy a donde el Señor le digo, Señor, ¿debiera enviarle dinero a este hermano? ¿Qué deseas? Y claramente fue no. Y me sentí incómodo, porque yo quiero ayudar al hermano. Entonces, oré 2 o 3 veces, y las 3 veces fue no. Entonces, no sé por qué el Señor me dijo que no, pero no lo hice nomás, con dolor del corazón, porque si está pasando realmente por necesidades, a mí me hubiera encantado ayudarlos, pero el Señor me dijo que no, por algo me dijo que no. Él sabe lo que es mejor. Y Y eso ese rara no vez, fue, por lo general dice que sí. perdón, Señor ese sabe. no fue una impresión. Sí, bien claro, bien claro. Entonces, cuando uno aprende a escuchar la voz de Dios, tú vas a escuchar clarito cuando Él habla. Clarito. Así que miren, lo que la hermana Gabriela decía, eso de imaginar, para eso Dios nos dio la imaginación. Tomamos los textos de las Escrituras por fe ahora, nos elevamos allá y contemplamos el trono de Dios, contemplamos a nuestro Padre. Yo muchas veces me imagino que me siento con Él en el trono y comienzo a hablar con Él. Porque dice que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces tomamos esos textos
Y por la fe nos imaginamos esas realidades. Y ese es el propósito de la imaginación. Eso no es brujería, eso es bíblico, hermanos. Entonces entramos al cielo y le hablamos a nuestro Padre como que estuviéramos ahí en su presencia, si por fe estamos. La fe es la realidad. Y eso lo hace mucho más fácil el poder escuchar su voz que nos habla. Sí, de hecho, pastor, le agrego algo más. De hecho, eso te da muchos recursos, porque yo me he imaginado como la mujer cuando le toca el borde de la vestimenta a Cristo, y Cristo está ante la presencia del Padre con sus vestiduras sumos sacerdotales. Y todo eso te lo permite la palabra, o sea, te da recursos para que vos uses y entres en su presencia de diferentes maneras. A veces he visto al Espíritu Santo llorando. Elena de White dice que llora de impotencia porque tiene todo el poder y está a la diestra del Padre. O sea, lo que dice Elena y lo que dice la Escritura te da muchos recursos para poder entrar y ver la realidad que está pasando allí en el santuario. Claro, a través de la imaginación. Y eso no es oración contemplativa. Pero hay hermanos que al escuchar lo que está ocurriendo en algunos centros de educación y iglesias adventistas con el asunto espiritista de oración, creen que orar así es usar el sistema contemplativo, y eso no es oración contemplativa. Eso es usar la imaginación para apoderarse de las realidades bíblicas y hacerlas realidad en mi vida. Y uno participa a través de las verdades bíblicas, a través de su imaginación y de su fe, entra en la presencia de Dios. Es muy lindo. Muy bien, vamos a tener que terminar porque mi esposa me está esperando para ir a caminar. Así que un gusto haber estado con ustedes, hermanos. Espero de que esta semana pongan en práctica el escuchar la voz de Dios. Pídanle, díganle, Señor, enséñame a escuchar tu voz. Enséñame a escuchar tu voz y comienza a practicarlo. No importa que cometas errores, el Señor no se enoja cuando cometemos errores. Y no te desanimes si te pareció que era la voz del Señor y termina no siendo que cometiste un error. No te preocupes. Todos hemos aprendido de esa manera. El niño nunca nace corriendo. El niño nace primero feo, chico y arrugado. Y después aprende a gatear, aprende a caminar y luego aprende a correr. En toda experiencia humana es de la misma manera. Pídele al Señor que te enseñe y el Señor va a comenzar a dirigirte para que aprendas a desarrollar esta experiencia. Y la vas a aprender. Y es bonita, es muy linda. Es parte de la vida cristiana, hermanos. Es lo que el Señor desea, que escuchamos su voz y le sigamos. Muy bien, oremos. Padre maravilloso, gracias por darnos la oportunidad de escuchar tu voz. Y hemos aprendido esta verdad. Ahora pido, Señor, que tú lo hagas una realidad en la experiencia de mis hermanos y hermanas que hemos participado juntos de este estudio. Señor, sálvanos de los extremos, sálvanos del engaño, pero a la misma vez sálvanos, Señor, de tener miedo de no entrar en esta experiencia linda. Te pido, Señor, de que seas tú el que nos guíes, que seas tú el que nos enseñes y nos entrenes para que podamos crecer en la madurez de la vida cristiana. Lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos.